En los últimos videos establecimos una idea. Sin el Estado es imposible que los grupos de poder en las sombras disfruten de los privilegios con los que influyen en todos los aspectos de nuestras vidas. Definido el Estado como la organización que ejerce el monopolio legítimo de la violencia sobre un determinado territorio y población, la forma de obtener el mayor grado de poder y dominio sobre esta estructura y permanecer convenientemente en la sombra es controlar a quienes ejercen el gobierno del Estado. Y la forma más efectiva de tener a quien sea en tu bolsillo no es necesariamente el dinero, ya que siempre puede aparecer alguien que tenga más que vos, sino que la forma más efectiva es el chantaje y la extorsión. El conocimiento es poder. Sobre operaciones de vigilancia para obtener información sobre la participación en determinados actos, prácticas o grupos, especialmente aquellos considerados tabú por la sociedad, e información que pueda destruir la vida pública o privada de alguien, son los cimientos sobre lo que se construye el poder en la sombra. No es casualidad, entonces, la promoción a las altas esferas del poder de individuos inmorales, con perfiles psicopáticos o que sean aquellos con conexiones más profundas con las élites financieras, ONGs y fundaciones filantrópicas relacionadas con ellos, quienes accedan a estas posiciones. Al contrario, es algo completamente deliberado. El establishment angloamericano, tal como lo describe Carroll Quigley, siempre ha tejido redes sobre los servicios de inteligencia del Estado, desde la conexión de la influyente Sociedad Secreta de Yale, la Skull and Bones, con el precursor de la CIA, la Oficina de Asuntos Estratégicos, a la Sociedad de los Peregrinos, una sociedad secreta bajo la fuerte influencia de los Rockefellers, relacionada con el MI6, o con el Consejo de Relaciones Exteriores relacionado con la CIA y el FBI. La razón es evidente: la naturaleza oscura de las operaciones de estos organismos, protegidos contra prácticamente cualquier acto dentro y fuera de sus fronteras, por razones de seguridad nacional, da la cobertura ideal para llevar adelante cualquier tipo de operación que uno pueda imaginarse. Según estimaciones de las Naciones Unidas, absolutamente imprecisas y que datan de la década del 90 y que han ido repitiendo desde esa época hasta el presente, el tráfico de drogas genera un volumen que ronda entre los 400 y 600 mil millones de dólares al año, equivalente aproximadamente al 10% del comercio global. Mientras que en el siglo XIX esta operación del opio estaba liderada por el Imperio Británico a través de la Compañía de las Indias Británica, en el siglo XX, con el cambio en el eje del poder geopolítico, sería la CIA quien heredaría esta posición. Los casos que han trascendido al público, a menudo, han sido retratados en películas, dándose un particular fenómeno. Una vez que el caso es ficcionalizado, por algún motivo es normalizado y olvidado por el gran público. Quizás, al ficcionalizar estos casos, la propia psique diluye las fronteras entre lo verdadero y lo simulado, lo real y lo ficticio, operando de esta forma como un tranquilizador de la conciencia, ¿no? Y es lo que produce que estos casos queden en la nada. Como ejemplos podemos nombrar la conexión francesa, el tráfico de heroína de Turquía a Francia, terminando en los Estados Unidos, el caso de Air America, heroína traficada desde Vietnam a los Estados Unidos, o el caso de Barry Seal, tráfico en este caso de cocaína desde Colombia y armas desde Estados Unidos a Nicaragua, vinculado al escándalo Irán-Contra. O, en un tema completamente diferente, podemos nombrar la película Spotlight, ganadora del Oscar. Tenemos dos historias, una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. No estoy loco, lo controlan todo. No es solo en Boston, es en todo el país, en todo el mundo. Lo cierto es que individuos e instituciones tan poderosas como para llevar adelante este tipo de operaciones para influir en los gobiernos
claramente no se van a quedar limitados al comercio en blanco regulado y pagador de impuestos. Repasemos las declaraciones de Antonio María Costa, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha visto evidencia de que las ganancias del crimen organizado eran el único capital de inversión líquido disponible para algunos bancos al borde del colapso durante la crisis financiera del 2008. Y agregaría, los préstamos interbancarios fueron financiados con dinero que se originó en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Había indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esta manera. Costa se negó a identificar qué países o qué bancos puedan haber recibido dinero del narcotráfico, diciendo que eso sería inapropiado porque se supone que su oficina debe abordar el problema, no repartir culpas. Muy conveniente, ¿verdad? La mención a otras actividades ilegales que hace Costa nos lleva al núcleo de este informe. Un negocio también estimado en cifras completamente random en $150.000 millones por la ONU. Estamos hablando del tráfico humano y en particular de menores. Mucha de la información que verán a continuación será difícil de aceptar. Debo reconocer que a mí mismo me costó muchísimo navegar por los datos y la información, el carácter, la naturaleza de este informe. Por las limitaciones de estas plataformas, me resulta imposible exhibir mucha de la documentación o describir en su totalidad la información que hay en ella. Por eso los invito a que, si están interesados, hagan su propia investigación. Soy consciente de que muchos inclusive entrarán en un estado de negación por lo aberrante de los hechos y la propia imposibilidad de aceptar cómo funciona realmente el mundo. La pregunta que les hago, parafraseando a Alicia en el País de las Maravillas, es: ¿qué tan profundo quieren adentrarse en la madriguera? Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Como mencionamos antes, las personas que son promovidas a las esferas del poder son cuidadosamente seleccionadas mediante la vigilancia o el involucramiento voluntario en distintas sociedades secretas, aquellas que realmente son secretas, no abiertas al público en general. Mientras más alto sea el nivel de poder, más concentrada está la toma de decisiones y por ende menos las personas que deben verse comprometidas en este tipo de operaciones. Y a medida que estas operaciones se vuelven más concentradas, las personas involucradas y sus controladores desarrollan una paradójica situación, un interés mutuo que los induce a dejar de lado cualquier animosidad y coordinar sus esfuerzos. Esta conducta extraña quizás pueda comprenderse teniendo en cuenta las frecuentes participaciones de Hoover en las fiestas VIPs organizadas por el AMPA, a través del magnate de la venta de alcohol y asociado al capo Meyer Lansky, Lew Rosenstiel. Fiestas donde ninguno de sus asistentes se mostraba interesado en preguntar las edades de la principal mercancía que se intercambiaba. Escribe la periodista Whitney Webb, quien ha realizado una fantástica investigación al respecto. Los detalles lascivos de la vida sexual de Hoover ya eran conocidos por la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y por la mafia. Sabían de su sexualidad en el armario y su inclinación por la ropa de mujer. Sin embargo, Hoover aparentemente parecía abrazar el mismo tipo de operación de chantaje que había comprometido su vida privada, dado que fue visto en muchas de las fiestas de chantaje de Rosenstiel en la década del 50 y el 60,
incluso en lugares como la casa personal del propio Rosenstiel y más tarde en el Hotel Plaza de Manhattan. Y sería en la suite 233 del Hotel Plaza donde el abogado Roy Cohn, vinculado a Hoover, ganaría el mote del Gatsby de Nueva York, continuando la operación presumiblemente de chantaje de Rosenstiel. Mi idea del poder real no son las personas que ocupan un cargo. Ellos están aquí hoy y se van mañana. El poder significa la capacidad de hacer cosas. Deriva de la amistad en mi caso, decía el propio Cohn en 1979. En las fiestas de Cohn eran invitados frecuentes personalidades como Barbara Walters, exdirectores de la CIA, Ronald Reagan, su esposa Nancy, los magnates de los medios, Murdoch y Zuckerman, celebridades de Hollywood, destacados abogados como Alan Dershowitz, figuras destacadas de la propia Iglesia Católica y organizaciones como el Congreso Judío Mundial. La red de Cohn se extendía tanto por las élites del Partido Republicano como del Partido Demócrata, hasta los Clinton y en particular sobre Donald Trump, de quien Cohn sería su primer abogado en los inicios de su carrera empresarial. Como pueden apreciar, muchos de los nombres que estamos dando están relacionados hoy día en el caso de Jeffrey. Tras el fallecimiento de Cohn en el año 1986, sería recién en el 89 donde volvería a tomar estado público la existencia de redes sexuales del poder, tras la publicación bastante literal sobre los tours nocturnos por la Casa Blanca que realizarían Taxi Boys. Y como el facilitador de esta nueva operación aparecería en escena un sujeto llamado Craig Spence. Publicaría el New York Times. El señor Spence organizó al menos 4 recorridos nocturnos por la Casa Blanca, incluido uno el 29 de junio del año 88, en el que llevó consigo a un niño de 15 años, a quien identificó falsamente como su hijo. Luego describirían a Spence como, sin duda, una de las figuras más extrañas en la historia de la política estadounidense. Una vez corresponsal de la ABC en Vietnam, Spence se ganó la vida chantajeando a los políticos de derecha en el Japón. La casa que utilizaba para sus fiestas tenía micrófonos ocultos desde el piso hasta el techo y solía jactarse de sus conexiones con la CIA. En pleno escándalo, Spence daría una larga entrevista al Washington Times donde afirmaría: todas estas cosas que han descubierto, que involucran a prostitutos, sobornos y visitas a la Casa Blanca, para ser honesto contigo, son insignificantes en comparación con otras cosas que he hecho, pero no te voy a decir nada sobre esas cosas. Y de alguna manera el mundo continuará. A poco de dar tal declaración, Spence se suicidaría en el Hotel Ritz, vistiendo el smoking que solía usar en sus fiestas para la élite estadounidense, llevando $3 en el bolsillo y un recorte periodístico sobre el intento del por entonces director de la CIA, William Webster, de proteger a los agentes convocados para testificar ante organismos gubernamentales. Todo muy conveniente, ¿verdad? Dejaría escrito en el espejo de su habitación: jefe, considere esta mi renuncia con efecto inmediato. Como siempre dijiste, no puedes pedirles a otros que hagan un sacrificio si no estás listo para ser tú mismo. La vida es deber. Dios bendiga a América. Como postdata, al Ritz perdone el inconveniente. La investigación sobre los gastos de tarjeta de crédito de Spence llevaría al destape del caso conocido como el escándalo Franklin. Esta investigación reveló que Spence estaba esencialmente asociado con un prominente miembro del Partido Republicano en Nebraska, Lawrence Larry King, y que ambos estaban conectados a decenas de funcionarios del primer nivel de las administraciones Reagan y Bush,
que operaban redes interestatales de tráfico infantil bajo la supuesta dirección de un grupo más grande que fue apodado Bodies by God. El caso Franklin, llamado de esta manera por el escándalo de la Franklin Credit Union, una cooperativa que llevaba adelante Larry King, que resultó ser un esquema Ponzi por alrededor de $40 millones encubiertos, porque Hacienda nunca practicó auditoría alguna sobre la cooperativa de Franklin durante varios años. Pronto reveló esta investigación una verdad aún más sórdida. It's a web of intrigue that starts in our Holy of Holies, Boys Town, Nebraska, one of the most respected institutions in the United States, and spreads out like a spider web to Washington, D.C., right up to the steps of the nation's capital, the steps of the White House, involves some of the most respected and powerful and richest businessmen in this United States of America. And the centerpiece of the entire web is the use of children for sex and drug dealing and drug couriers, the compromising of politicians, the compromising of businessmen, but worst of all, the corruption of key institutions of government that have the duty and responsibility to make sure these things never happen. Larry King estaba manejando una red que obtenía niños de hogares infantiles, en particular de la prestigiosa, hasta ese momento, organización Boys Town, que tenía un patrimonio de cerca de $500 millones y era manejada por la Iglesia Católica. Los alegatos afirmaban que King secuestraba a estos chicos, los utilizaba para la producción de material condicionado, los utilizaba para el movimiento interestatal de narcóticos, los usaba en fiestas VIP para políticos y gente de la élite, que eran fiestas que eran documentadas, ¿no?, grabadas por el propio King para utilizarlo luego como chantaje, y en algunos casos hay alegatos de que ha participado en el asesinato mismo de varios de estos chicos. Como describe Nick Bryant en su libro sobre Franklin, los niños rescatados fueron presionados por el FBI para retirar sus testimonios. Muchos decidieron permanecer en el anonimato, pero los pocos que mantuvieron su testimonio, uno falleció en circunstancias muy sospechosas, Troy Bowner, obviamente un nombre falso como se pueden dar cuenta. Los otros dos, Paul Bonacci, un personaje de quien seguramente hablaremos en otro video, y Alicia Owens, fueron acusados de perjurio. Esta última, Alicia Owens, escandalosamente fue condenada por perjurio agravado a 20 años de prisión. Los dos primeros fueron prestados en confinamiento solitario, así como escuchan. Al día de hoy, Alicia Owens sigue sosteniendo la veracidad de su testimonio. En este caso, y como verán algo muy común a todas estas situaciones, muchos de los involucrados fallecieron, siendo el más notable Gary Carradori, quien fuera designado investigador especial por una comisión designada por la legislatura de Nebraska para investigar este caso. Carradori fallecería junto a su hijo al explotar su avión privado en pleno vuelo, horas después de que le expresara por teléfono a su secretaria que tenía en poder las pruebas que terminarían explotando este caso en las esferas más altas del poder. Curiosamente, los restos del avión de Carradori fueron confiscados por los federales, tratados como un asunto de seguridad nacional, por lo que nada se pudo rescatar de ese siniestro. Como curiosidad, respecto a la ficcionalización que nombramos al principio, el Discovery Channel encargó un documental sobre este tema, el escándalo Franklin, un documental titulado Conspiración del Silencio, Conspiracy of Silence, que fue cancelado apenas días antes de su puesta al aire en la televisión, ya siendo inclusive anunciado en la guía de la televisión, la TV Guide de aquella época. Respecto al actual caso de Jeffrey, es la más reciente encarnación de esta red que ha estado operando de la misma manera por lo menos en los últimos 80 años.
Y fíjense, Jeffrey obtendría su fortuna gestionando los fondos del ex Wexner, cuya empresa, The Limited, fue vinculada a la operación de Barry Seal que mencionamos al principio en medio del escándalo de Irán-Contra. Una operación de tráfico de armas, drogas y personas llevada a cabo por la CIA durante la presidencia de Reagan, en Mena, Arkansas, estado que estaba siendo gobernado por un joven Bill Clinton. Tanto Reagan como Clinton vinculados a las fiestas de Roy Cohn. Clinton también vinculado a las fiestas de Jeffrey. A su vez, Wexner es cofundador de la sociedad secreta, denominada Mega Group, vinculado al capo de la mafia Meyer Lansky y al servicio de inteligencia israelí, el Mossad, al que pertenecía Robert Maxwell, padre de la facilitadora de Jeffrey, Ghislaine Maxwell. Se dan cuenta cómo todo se conecta porque básicamente es la misma operación. Pero estas operaciones no solo ocurren en los Estados Unidos. Se repiten prácticamente sin diferencias en todas las latitudes del globo. Lo que McGowan denominó como la pedocracia, el gusto de las élites por los menores y la utilización de ellos como armas de chantaje. Todo esto es un fenómeno global. El Reino de Bélgica es uno de los 6 países fundadores de la Unión Europea y su capital, Bruselas, alberga las sedes oficiales de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, así como una de las 2 sedes del Parlamento Europeo. Bélgica también es miembro fundador de la Eurozona, la OTAN, la OCDE y la OMC. Y cuenta como curiosidad con una ciudad nombrada Baal, como el dios fenicio del que hablaremos al final de este video. Pero sin lugar a dudas, algo raro pasa en Bélgica. Es el lugar del caso de Anneke Lucas, quien en 2016 hizo público que había sido vendida por su madre a una red donde sería abusada desde los 6 años. My name is Anneke Lucas. I am a mom. I have pets. And I'm currently the leader of an organization that brings yoga into prisons. I'm also a survivor of child sex trafficking. I was raised in Belgium and sold into a murderous pedophile network right around my 6th birthday. I was used in this network for 5 years and a half. Adult men that were part of this exclusive club were there for various reasons, but there was a lot of alcohol, a lot of drugs, and the children were the commodity, the highest, the most valued commodity, and were used for sex mostly. But there were a number of aristocrats that were part of this club who also liked killing children. And then my time had come. At the age of 11, I was about to be killed. I was tortured because someone who had protected me for a while and then abused me really badly was done with me. I was strapped to a butcher's block. That was black from the blood of all the children that had come before me. I was there for a few hours. My body is full of scars, and every scar reminds me of the moment. I thought that I was going to be killed like all the children that weren't loved enough to live. And I was going to be forgotten as well. And I wasn't ready to die. Someone from inside that network loved me enough to rescue me. That torture lasted a few hours.
However, I was in that network for 5 years and a half. In that time, I was raped many, many, many times. I don't have any scars to show how many times I was raped, but I did the math. Usually it was a whole night in the weekend. And so I gathered that I was raped, actually raped, for about 6 hours a week. 1,716 hours of rape before I reached the age of 12. I grew up with instructions that were given to me by the person who rescued me, that kept me out of prostitution, kept me away from drugs, led me out of the country, Belgium, where this all happened. Resalto este punto ya que la mayoría de los casos no son, como se suele pensar, chicos secuestrados en las calles, sino que son vendidos por sus propios padres, pero principalmente la amplia mayoría son chicos facilitados por instituciones dentro de los sistemas de adopción y acogida gestionados por el Estado o instituciones religiosas, la predominante, la Iglesia Católica. Entre las figuras que identificó Anneke, y hay que aclarar que ella no llevó a nadie a la justicia, se encuentran prominentes figuras de la élite política y nobleza europea, e inclusive varios de los señalados están involucrados en un caso que sí terminó en la justicia, del que hay prueba documental, que es el terrible caso de Marc Dutroux. El caso Dutroux es probablemente el más abominable de los que estamos comentando, y donde más claro está el funcionamiento de estas operaciones. Pese a cobrar asistencia social y estar desempleado, Dutroux poseía 6 propiedades y ostentaba un nivel de vida claramente muy difícil de justificar. Las autoridades belgas, actuando con total incompetencia o complicidad, dejo que ustedes lo decidan, ignoró desde un informe de la propia madre de Dutroux, diciendo que su hijo tenía prisioneras menores en una de sus casas, ¿no? Y la policía inclusive condujo al menos 2 registros en las propiedades de Dutroux, sin obtener evidencia alguna, en el mismo momento en que Dutroux mantenía recluidas al menos a 2 menores en sus propiedades. Para peor, 3 años antes de su arresto, la policía ignoró los dichos de un informante que dijo que Dutroux estaba construyendo sótanos secretos para albergar niñas antes de venderlas al extranjero. ¿Ok? Inclusive un segundo informante alegó que Dutroux estaba en la calle buscando gente, ofreciendo dinero para que lo ayuden en la operación para secuestrar niñas. Al momento de su arresto, 2 niñas de 14 años fueron encontradas prisioneras en el calabozo, como decía la madre, encadenadas y hambrientas. Las niñas describieron a la policía cómo eran prostituidas y cómo eran utilizadas en la producción de videos condicionados, que luego serían comercializados por Dutroux y sus asociados. Más de 300 de esos videos fueron confiscados por la policía durante el arresto. Ahora, tanto Dutroux como su asociado Michel Nihou declararían que actuaban simplemente como facilitadores de menores para una red aún más poderosa vinculada a la élite europea. Inclusive Nihou, señalado por varias de las víctimas como el verdadero cerebro de la operación, confesó haber organizado una fiesta, una orgía, en un castillo belga a la que habrían asistido funcionarios del gobierno, un ex comisario europeo y varios jueces y policías de Bélgica. Sin embargo, las investigaciones llegarían a la conclusión de que Marc Dutroux había actuado en solitario y que no era parte de ninguna red mayor. La investigación fue tan escandalosa, con una docena de involucrados fallecidos de las más diversas maneras, pérdida de pruebas y errores de investigación absolutamente vergonzosos
y errores procedimentales tan vergonzosos que generó protestas masivas del pueblo belga que estuvieron a punto de desestabilizar al gobierno. Pero un hecho muy poco conocido del caso Dutroux lo publicó el Berliner Morgenpost, un diario alemán. Marc Dutroux tenía conexiones con los servicios secretos de Alemania Oriental. Publicaban: de hecho, hubo indicios de que esa información podría encontrarse en el material de la Stasi que se filtró al servicio secreto de los Estados Unidos, la CIA. Sería aconsejable que el servicio secreto belga evaluara estos documentos a fondo. En la mayoría de estos casos que hemos repasado someramente y bajo las limitaciones que he advertido de estas plataformas, se suele desestimar los testimonios de las víctimas por su perfil, carácter y credibilidad, ¿no? Para que me entiendan. Pero bueno, es algo lógico. Estos chicos son llevados desde muy temprana edad y, como ellos mismos han dicho en sus testimonios, se les facilitan drogas para mantenerlos sumisos, mantenerlos voluntariosos, ¿no? Me explico. Entonces, claro, estos chicos, ¿qué clase de vida van a tener? ¿Qué tipo de carácter, de perfil van a tener? Pero en particular hay un punto que es absolutamente y rápidamente descartado de las investigaciones o inclusive eliminado de los registros: las alegaciones de prácticas de abuso o asesinato ritualístico. Múltiples testimonios, la verdad extremadamente gráficos, ¿no? Entre ellos los de Anneke Lucas, los de Regina Louf, vinculada al caso Dutroux, los de Paul Bonacci, vinculado al caso Franklin, y los de Jonetta Moore, también al caso Franklin, apuntan a lo que ellos, los chicos, en sus testimonios definen como prácticas satanistas. ¿Por qué es tan común en los círculos de poder el abuso de menores y la vinculación con las prácticas estas oscuras satanistas? La respuesta más razonable es la expuesta al principio de este informe. A las altas esferas solamente llegan los más inmorales. Es algo buscado. El sistema está armado de esta manera. Pero hay otra respuesta aún más sorprendente. At a low level in that organization, although I held the rank of priest, but my involvement with many different satanic groups grew. And I began to become aware that this really wasn't just an isolated group of individuals who were working with occult knowledge for their own personal reasons. It was actually a very eclectic array of people from every walk of life and every cultural and social institution on the face of the earth that was working together in sort of a very tight-knit way for common goals, for an agenda, a very directed and specific agenda. They were comprised of people from politics, banking, law enforcement, military, media, entertainment, education, medicine, technology, you name the sector of human endeavor, you name the cultural or social institution. And there were people who held high-level positions of influence and power in those institutions involved with Satanism. Solo los pequeños secretos necesitan ser protegidos. Los grandes se mantienen en secreto por la incredulidad pública. Gilles de Rais, el popular Barba Azul, fue uno de los héroes militares de Francia. Mariscal de campo y compañero de Juana de Arco, gozaba de una de las mayores fortunas de la nobleza gala y era conocido por sus fastuosas fiestas. Sin embargo, durante casi una década se dedicaría a sacrificar ritualísticamente a un número que varía entre los 80 y 200 niños. Su mentor en las artes oscuras fue François Prelati, quien era miembro de la sociedad secreta llamada la Vecchia Religione. Las sociedades secretas han sido desde la antigüedad los transmisores del conocimiento ocultista. La palabra ocultismo tiene una connotación negativa. Sin embargo, significa que es un conocimiento justamente que se encuentra oculto, listo para ser descubierto para quien desee buscarlo. Y este conocimiento se basa en dos aspectos que hemos explicado en otros videos, ¿no? Uno es el entendimiento avanzado de la psique humana y por el otro lado,
un conocimiento profundo de las leyes naturales. Ahora, este conocimiento es neutro, como cualquier herramienta. Somos nosotros quienes elegimos si lo usamos para el bien o para el mal. Este conocimiento utilizado para el bien ayuda a la liberación del ser humano. Está alineado con el derecho natural y a la concepción de la libertad. Pero utilizado para el mal es una herramienta para someter y esclavizar a los demás, justamente a quienes permanecen ignorantes de este conocimiento. It is the ideology of the people who are really in power in this planet, on this planet right now. So part of the problem is that the general population doesn't understand what Satanism really is. They have an idea of what they think that it is, and they have people who are, giving them some ideas of what it is, namely like Hollywood scripts and movies and things like that, or fictional allegories or fictional works of literature. But they have not really read anything dealing with the actual ideology of what Satanism, modern Satanism, really is. And it's very different than what most people think that it is, in the sense that it's not the worship of the Christian archetypal entity of the devil or Satan. This is used as a trapping or used as an archetypal figure to basically represent the adversary or the opposer of the godlike state of mind or holiness, or a moral code, a moral tradition, something to that effect. This is set up as the polar opposite of that, the diametrically opposed opposite of that. Hence, the trappings and the symbolism are taken from the Christian Satan or Christian Lucifer or Christian devil, and they're employed in that. The rituals that they use are largely psychodramatic, and they're for energy transference. They do believe in energy transference and the manipulation of subtle energies. So they call that magic, or left-hand path magic, and it is quite real to them. And I could talk about their idea of the concept of a mastermind, which was also used in certain grottos that I attended. But let me just establish the basic ideological tenets of Satanism, because most people are completely unfamiliar with Satanism as an ideology. The first overall tenet is the self is higher than anything else. There is no force that's higher than the self, and as such, since the self is essentially, or the ego is essentially the god of this quote-unquote religion, self-preservation becomes its highest aspiration, its highest goal, its highest law. The survival of the physical being, the survival of the body, the survival of the ego is put on a pedestal above all else. So it doesn't make a difference what you have to do to ensure that survival. It doesn't make a difference what you have to do to ensure your current level of social status either. You can step on people that are below you. You can be as ruthless as possible. Compassion doesn't really have to enter into the picture in any way whatsoever, and is generally even frowned upon in many cases. It's cold-bloodedness. It's dog-eat-dog worldview, and you have to come out on top regardless of what you have to do that. That's the first tenet. The first tenet is essentially the worship of the self, and self-preservation coming before anything, most of all, morality, okay? Coming before any kind of morality whatsoever. Do what you have to do to get ahead, and whoever has to get stepped on in the process, so be it. Esto se ha manifestado desde los tiempos de la antigua Sumeria, Babilonia, Fenicia, Egipto, Grecia, Roma o la Serenísima República de Venecia. Los cultos de la antigüedad se suelen denominar cultos de ciclo, dada su relación con la naturaleza, los astros, las estaciones, el ciclo de la regeneración de la vida de la naturaleza. Representando este ciclo a través de símbolos arquetípicos, cada civilización construyó su panteón religioso, y en esos ciclos de auge y declive, de sincretismo entre pueblo y pueblo, los avances del poder el auge y declive de las civilizaciones, los dioses también iban adaptándose a estos nuevos tiempos. El dios Ninurta de Sumeria sería luego conocido como el Marduk babilónico, luego como el Osiris de Egipto, el Baal en Fenicia, Cronos en Grecia y Saturno en Roma. Un culto profundamente arraigado a nuestro inconsciente colectivo.
ya que está asociado al tiempo y al efecto que tiene sobre nosotros los mortales, como devorador de sus hijos o inclusive cómo funciona sobre las cosechas, este ciclo de regeneración de la vida. La práctica de sacrificios para asegurar el beneplácito de los dioses es un tema recurrente en nuestra historia humana, en particular aquellos que se practicaban en Fenicia, sacrificando a los primogénitos al fuego en nombre del dios Baal, el dios del trueno, la lluvia y la fertilidad. También, subrayo este punto, la fertilidad es que se practicaba en Fenicia prostitución ritualística, el sexo, la reproducción, visto como una cuestión de adoración a este dios Baal para asegurarse su beneplácito, ¿no?, la fortuna y demás. Aclaro en este punto que es aceptado que Moloch es un epíteto de Baal, lo que significa mi señor Baal o amo Baal, aunque es común que se suele identificar a Moloch y a Baal como la misma entidad, la misma deidad. El estudio de los fenicios es clave para entender las sociedades secretas y la historia de la civilización occidental. Los fenicios viajaron por el mundo, establecieron colonias, rutas comerciales, alianzas con redes de mercaderes por todo el mundo y se casaron con miembros de las familias nobles de naciones extranjeras para que sus descendientes fueran aceptados como gobernantes nativos. Los fenicios eran poseedores de conocimientos muy avanzados para la época. Conocían el arte de manipular los metales, de trabajar con el vidrio. Por ejemplo, tenían un alfabeto que ya no eran jeroglíficos o figuras cuneiformes, sino que utilizaban letras, alfabeto que luego sería asimilado por los griegos, ¿no? Y todo este conocimiento que no se sabe exactamente de dónde lo obtuvieron, ellos lo utilizaban como como un anzuelo, un enganche de conocimientos más ocultos. Por ello establecieron sociedades secretas y cultos misteriosos, utilizando este conocimiento como anzuelo para obtener adeptos, logrando así una enorme influencia en muchas regiones del globo. La mayoría de la gente sabe muy poco sobre los fenicios, y esto parecería ser intencional. Por ejemplo, se suele asociar al monte Sión, a Jerusalén y al templo de Salomón con los judíos. Sin embargo, Sión era una fortaleza fenicio-cananea, destruida por el rey David, y fueron los fenicios quienes construyeron el templo de Salomón. Por lo que es muy factible, y es muy importante esto realmente, que el término sionista se refiera originalmente a los cananeos fenicios. ¿Cuál es el símbolo que identifica a Saturno, Baal, ¿no?, el dios más importante del panteón fenicio-cananeo? El símbolo que lo identifica es el hexágono, gracias al extraño fenómeno atmosférico que en la antigüedad ya se conocía que posee Saturno. El hexágono, recordemos, es una figura con 6 triángulos, 6 ángulos y 6 vértices. También un hexágono es un cubo representado en 3 dimensiones. Un hexágono es lo que forma en el centro la llamada estrella de David, las 2 estrellas superpuestas. El culto a Saturno, también conocido como el Sol Negro, se encuentra plenamente vigente en la actualidad, aunque la mayoría de la gente está completamente ignorante al respecto. Por ejemplo, es poco conocido que en la sede de la ONU, donada por la familia Rockefeller, existe un cuarto de meditación, con un rectángulo negro en el centro, como tampoco es muy conocido que la ONG Lucis Trust, vinculada a famosos esoteristas como Alice y Foster Bailey, se centra en definir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La vinculación entonces de las élites con prácticas ocultistas y las sociedades secretas no es algo nuevo y está ampliamente documentado. Tal es el caso del Club del Fuego Infernal, una sociedad secreta de corte hedonista de la élite británica del siglo XVIII, comandado por Lord Dashwood, donde no se tienen registros de que se estudiara ningún conocimiento en particular, sino que simplemente era un lugar donde, digamos, soltar las inhibiciones, ¿no? Donde gente muy poderosa se reunía en privado para soltarse un poco, ¿no? Curiosamente lo mismo
que dicen cuando hablan de Bohemian Grove. Que viva la llama eterna de confraternidad. Una vez más, medio verano nos libera. Varios de las personas más importantes de la élite del poder se reúnen en privado para practicar cultos paganos y cultos cíclicos, como vengo explicando, y quemar una efigie representativa de Baal Moloch. Todo muy normal, digamos, ¿no? El Club del Fuego Infernal de Dashwood presumiblemente sirvió de inspiración para el iniciado en el ocultismo y esoterismo Stanley Kubrick para su infame película Eyes Wide Shut, ¿no? Película recontra famosa respecto a estos temas que estamos tocando. Y justamente fíjense que en esa película se ejemplifica cómo estas reuniones del círculo infernal también pueden ser utilizadas como forma de control y condicionamiento, particularmente cuando emplean actos considerados tabú por la sociedad. Ahí, como se muestra en la película, no es que se están distribuyendo un conocimiento, sino que están practicando, están soltándose, y las personas vinculadas ahí, digamos, no es tan fácil salir de ese círculo, lo que opera como una forma de control, como brillantemente se exhibe en esa película, plagada de simbolismo de Saturno. Transcurre durante la Navidad. Recordemos que la fiesta de la Navidad originalmente era la Saturnalia romana. Y bueno, los invito a que exploren más por ahí si están interesados. Ahora, con todo esto que estamos mostrando, la pregunta que surge es: ¿y qué tan profundo llega la corrupción en las esferas del poder? Psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald. Ik ben geen psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Hè? Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Mm-hmm. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja, okay. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou? Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat ja, als gast zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké.
Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Wil je even En stoppen? toen... Wil je even stoppen trouwens? Of niet? Nee. Oké. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. Ja. En dat raakte mij zo. Alles ging om. Pero que una cosa no tape a la otra. Lo principal es que estas redes de chantaje funcionan. Y lo principal es que estas redes de chantaje se meten con nuestros hijos. El nivel de pobredumbre de las esferas del poder realmente recién estamos empezando a escarbar en ellos. Como dije al principio, los invito a que ustedes mismos busquen la información. Nada va a ser más gráfico a que ustedes vean de qué se trata todo esto. Hemos dejado fuera de este informe, quizás reservando para informes posteriores si es de su agrado, informaciones referidas, por ejemplo, al caso vinculado también a la CIA, denominado The Finders, los buscadores. Un caso absolutamente bizarro, para describirlo de alguna forma, donde se ve vinculado operaciones de inteligencia y aparece la figura de Michael Aquino, un general del ejército norteamericano ya fallecido, vinculado a las prácticas del satanismo. Era el líder de una iglesia, la iglesia del templo de Seth, y vinculado a los proyectos de control mental llevados por la CIA, MKUltra. Algo que hace mucho tiempo que dejó de ser teoría de la conspiración, es algo ampliamente documentado. Como última reflexión respecto a estas redes de chantaje que he expuesto, estos mecanismos del poder, me parece conveniente, me parece apropiado señalar que estas redes de inteligencia, de infiltración, de espionaje, de violación de la privacidad, como es de público y notorio conocimiento, gracias a Snowden, gracias a Assange, llegan a toda la humanidad misma. Todos estamos siendo vigilados gracias a las redes sociales, a los celulares, a toda la información. Estos son los mecanismos de la élite. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si valoran mi trabajo y quieren colaborar con el canal, pueden hacerlo a través de su medio de preferencia: PayPal, Mercado Pago, Patreon o criptomonedas. Encontrarán los links en la descripción. Los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos estamos viendo en una próxima edición y los leo en los comentarios como siempre. Muchas gracias por estar ahí.